buenas tardes. La información este miércoles 29 de octubre de 2025. Un cabecilla está entre los 17 miembros de los Lobos detenidos anoche. Así es, 150 agentes participaron en el operativo, en el que hallaron también un altar de la Santa Muerte con calaveras, dinero y más. Aquí empezamos. Seguridad, operativos y masacres. 17 integrantes del grupo criminal Los Lobos fueron detenidos en el operativo Libertador 3. Entre ellos está alias Gordo Arturo, cabecilla de la organización en Quito. La policía y la fiscalía realizaron 29 allanamientos simultáneos en la capital y Guayaquil. Paul Romero tiene el informe. Más de 6 meses duró la investigación para detener a 17 integrantes de los Lobos en Quito, entre ellos su cabecilla, alias Gordo Arturo, investigados por robo, extorsión, secuestro, sicariato y narcotráfico. Anoche en la Operación Libertador 3, la policía y fiscalía allanaron de forma simultánea 29 inmuebles con 150 agentes. En Quito, en los sectores Calderón, Eugenio Espejo, Quitumbe, La Delicia, Eloy Alfaro y en Guayaquil, en el distrito Pascuales. Según la policía, los detenidos están involucrados en el robo de joyas en un centro comercial del norte de Quito en noviembre de 2024, el intento de robo de un vehículo blindado de transporte de valores en el sur de la capital en abril de este año, el secuestro y asesinato de un policía en el norte de la capital en julio, entre otros delitos. Según el ministro del Interior, John Reinberg, alias Gordo Arturo, controlaba todas las actividades de los Lobos en Quito. Quien tiene más de 7 detenciones y que en el último año ha viajado por varias ocasiones a Colombia, por lo cual estamos investigando de qué se trata de estos viajes. Como sabemos que esta estructura también maneja y tiene acusación por manejo de drogas, hemos detenido a la estructura completa de los Lobos aquí en la ciudad de Quito. En los allanamientos, los agentes decomisaron pruebas y evidencias para la investigación penal, pero no se especificaron detalles. En una de las viviendas allanadas encontraron un santuario de la Santa Muerte con calaveras, dinero, exóticas ofrendas y extrañas figuras. Un niño de 2 años es la nueva víctima colateral de un ataque armado en Portoviejo, provincia de Manabí. Estaba en un cumpleaños cuando se desató la balacera. Un hombre de 23 años también murió y otras 2 personas resultaron heridas. El informe con Valeria Gómez. Así fue la desgarradora escena de una madre que corrió desesperada buscando ayuda para trasladar a su hijo herido. El pequeño Oriel de 2 años recibió un disparo que minutos después le causó la muerte, lo que se confirmó cuando llegó al hospital. Fue la víctima colateral del más reciente ataque armado en Portoviejo, Manabí. Sucedió alrededor de las 8 de la noche en el reasentamiento San Alejo. En esta casa, una familia celebraba un cumpleaños con menores de edad presentes, cuando sicarios llegaron en moto y dispararon. Las balas acabaron con la vida de un hombre de 23 años que, según la policía, tenía antecedentes penales por tráfico de sustancias. También quedaron heridos un adolescente de 16 años y un adulto de 59. Con estas muertes, Manabí ya acumula 1.044 asesinatos en lo que va del año. Hasta el cierre de esta edición, no se confirmó detenidos en este caso, pese a los operativos desplegados por la policía. Un centro de acopio donde falsificaban y distribuían documentos de tránsito de 27 cantones del país fue descubierto en un operativo en Durán, provincia del Guayas. Las autoridades encontraron 22.000 especies y detuvieron a 3 personas que, según el ministro del Interior, son miembros de la banda Chone Killers. Estefanía Arias con las imágenes de esta intervención. Tránsito, la corrupción de siempre. 65 sellos, 300 adhesivos, una impresora y un sinfín de plantillas. En total, 22.000 especies para trámites relacionados al tránsito fueron encontradas en una vivienda de Durán, en Guayas, durante un operativo ejecutado por la policía. Las autoridades al inicio presumían que el inmueble era utilizado para la distribución de droga, pero resultó ser un centro donde falsificaban documentos de matriculación de 27 cantones.
Durante la intervención, 3 personas fueron detenidas. Según el ministro del Interior, John Reinberg, se presume que son miembros del grupo armado los Chone Killers. Las especies supuestamente corresponden a agencias municipales de cantones como Guayaquil, Quito, Durán, Chone, Manta, Balsar, entre otros, además de la Agencia Nacional de Tránsito. Al haber encontrado documentos de otras provincias, esto quiere decir de diferentes cantones de las provincias que se les indicó anteriormente, se amplía la investigación y se podría vincular a muchas personas más en este delito. Pero descubrir casos de corrupción dentro de las entidades de tránsito no es algo nuevo. En 2019 allanaron las oficinas de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Guayaquil y desarticularon una red de tramitadores de licencias de conducir. En julio de este año, también en el puerto principal, hallaron una casa donde se tramitaba matrículas de 20 municipios. La ANT confirmó a Televistazo que no es competencia de ellos el control de estos documentos, que ellos solo emiten un instructivo de cómo deben ser y son los mismos municipios los encargados de regular estos trámites. De hecho, en un comunicado, la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM, confirmó que los documentos hallados en el operativo son falsos y señaló que no existe faltante alguno dentro de sus archivos institucionales y que las piezas incautadas no cumplen con los estándares de seguridad que tienen los documentos originales. Poco después, una aclaración similar hizo la Agencia de Tránsito de Durán, ATD. Un estudio internacional revela que abrir una empresa en el Ecuador puede tomar hasta 9 meses de trámites y otros 2 meses y medio para garantizar su funcionamiento. Además, cumplir con esas gestiones burocráticas le cuestan a una compañía entre $4.000 y $10.000. Adriana Bermeo con el informe. En Ecuador, abrir una empresa toma hasta 1.493 horas que equivalen a 9 meses de trabajo. Es una de las conclusiones a las que llegó el Índice de Burocracia 2025 realizado por Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El estudio revela que mantener en funcionamiento una compañía en el país toma 378 horas al año o casi 2 meses y medio de trámites. Aquí se marca una diferencia entre sectores. Manufactura y construcción, 764 horas. Banano y camarón, 477 horas. Comercio, transporte y servicios, 223 horas en promedio. Esto ocurre, según el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, por 3 factores. Alta rotación de funcionarios públicos en entidades que ejecutan los trámites, procesos duplicados y trámites que no están estandarizados. En municipios grandes, los trámites municipales no representan un gran problema porque están digitalizados, hay adopción tecnológica, hay un contraste con municipios pequeños porque uno tiene que hacer el trámite presencial, no hay tantas facilidades y esto sí puede ser un problema y sobre todo en regiones donde se requiere justamente eso, facilidades para que las empresas puedan volverse más productivas y competitivas. El estudio analizó el costo de la burocracia en 16 países de Latinoamérica. El promedio de recursos que debe destinar una empresa para cumplir con trámites de apertura es de $4.000 y de funcionamiento $5.800 anuales. La ruptura temporal del alto al fuego en Gaza dejó 104 muertos entre la noche del martes y esta mañana. Las fuerzas de defensa de Israel bombardearon objetivos del grupo Hamas en el norte, centro y sur del enclave palestino, luego de acusarlos de disparar contra un soldado en la zona de Rafah. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió la decisión del primer ministro Netanyahu y dijo que nada pondrá en riesgo el plan de paz. Este miércoles se reanudó el alto al fuego en Gaza luego de una ruptura temporal ordenada por Israel para lanzar ataques contundentes contra el grupo Hamas por la muerte de un soldado. Según medios israelíes, milicianos de Hamas salieron de un túnel en la ciudad de Rafah y dispararon contra un vehículo de ingenieros, provocando la muerte de un sargento. En respuesta, los bombardeos destruyeron casas y edificios, pero también campamentos en los que miles de palestinos viven en condiciones precarias. En
este, por ejemplo, rescatistas y voluntarios recuperaron decenas de cuerpos y mostraron restos de artefactos explosivos lanzados por Israel. Los muertos son 104. Esta mujer gazatí condenó lo ocurrido y se pregunta qué tipo de tregua es esta en la que Israel los sigue matando. Esta jornada fue calificada como la más violenta desde que el alto al fuego entró en vigencia hace 3 semanas para permitir la liberación de rehenes y la devolución de los cuerpos de los muertos en cautiverio y a cambio la excarcelación de cientos de palestinos presos en Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gestor del plan de paz para Gaza, que fue acordado por Israel y por Hamás, dijo que nada lo va a poner en peligro, que el grupo Hamás debe respetarlo y defendió el derecho de Israel a tomar. El presidente del IES entregó en Quito los primeros medicamentos adquiridos mediante el sistema de compra centralizada. Sin embargo, continúan las quejas de pacientes por demoras y la falta de medicinas en otros hospitales. Además, hay una denuncia por supuestas irregularidades en el proceso. Diego Puente con el reporte. Para las imágenes que fueron entregadas a los medios de comunicación y publicadas en redes sociales del IES, el presidente del Consejo Directivo, José Lama, reemplazó a los estibadores. Hizo a un lado a su seguridad para cargar y apilar las primeras cajas de medicamentos que llegaron a 2 hospitales del IES en Quito. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no anticipó sobre esta sorpresiva entrega. Solo informó que este primer paquete está valorado en $9 millones. Esto en concreto es medicina para la diabetes. Si evitamos la diabetes, evitamos la diálisis. Estamos también entregando medicina oncológica, medicina para pacientes de enfermedades raras, catastróficas y huérfanas. Según Lama, se cumple el calendario y se ven alternativas para fármacos que no se encontraron en el país. Lo que no tiene oferentes significa que el mercado nacional no lo tiene y no hay para entregar. Entonces, sin ninguna clase de reparo, vamos a ir a los mercados internacionales, vamos a ir a los proveedores más grandes del mundo para asegurarnos que aquí en Ecuador la medicina nunca para. Pese a la entrega, continúan los problemas de abastecimiento a los pacientes de esas casas de salud. Sí me entregaron toda la medicación, pero el problema es que se demoraron más de 1 hora y media en entregar. La gente está, la verdad, adentro molesta. En el IES quedan 28 días para cumplir con los plazos establecidos en emergencia para abastecer sus 105 unidades médicas. En medio de este proceso, la Asociación de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos envió una carta al director del CERCOP, Julio José Neira. En ella denuncian ilegalidades e irregularidades en los procesos de compra por emergencia del IES. La asociación también calificó de dudoso que en los 93 procesos publicados por el IES se haya puesto como plazo de ejecución y entrega de los productos 10 días, cuando la mayor cantidad de insumos son importados y su llegada al país y repartición sobrepasa ese tiempo. Las hijas de Fernando Villavicencio acusan al tribunal que está a cargo del caso del asesinato de su padre de dilatar el proceso a propósito. Presentaron una denuncia administrativa para que sean destituidos y recusaron a una jueza señalándola de vínculos con el correísmo. Jacqueline Rodas amplía la información. Las hijas de Fernando Villavicencio, que actúan en calidad de víctimas en el proceso por la autoría intelectual del asesinato de su padre, quieren dejar fuera del caso al Tribunal Penal de Apelación. Ellas cuestionan su actuación, acusan a los jueces de demorar la causa a propósito cuando pretendieron pasarla a la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, pese a que el asesinato no es un delito que corresponda a esa unidad. Lo que buscamos es que personas que no pueden llevar un caso con la seriedad que se debe, no estén en el caso, porque si ya se declararon incompetentes una vez solo para dilatar una audiencia y luego vuelven a asumir competencia, entonces no son personas probas y aptas para llevar un caso de la importancia del magnicidio de Fernando Villavicencio. Presentaron una denuncia administrativa ante el Consejo de la Judicatura y pretenden que sean sancionados y destituidos. También plantearon una demanda de recusación en contra de Padlova Guerra, jueza de ese tribunal. La acusan de tener vínculos con el correísmo. Porque ella fue felicitada públicamente por Rafael Correa y entonces ahí tenemos un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque primero ya uno de los acusados es Ronnie Aliaga, que es de la RC, de este mismo partido político, y también se ha mencionado a Rafael Correa
como parte de esta estructura. La audiencia para resolver la recusación será este jueves. Esa decisión podría cambiar la conformación del tribunal, que tiene en sus manos la apelación presentada por Javier Jordán y el exministro José Serrano, quienes buscan que les levanten la medida de prisión preventiva. Feriado, un merecido descanso. El feriado de Difuntos y Cuenca llega con optimismo para el sector turístico. Tras las pérdidas del último feriado marcado por el paro indígena, los gremios proyectan 80 millones de dólares en dinamización y un movimiento interno de más de 800.000 personas. María Gabriela Carpio nos cuenta que aunque destinos como Cuenca y Baños ya reportan alta ocupación hotelera, provincias como Imbabura trabajan estrategias para reactivarse. Con un escenario de mayor estabilidad tras el fin del paro, el sector turístico mantiene altas expectativas para este feriado. La Federación Nacional de Cámaras de Turismo aspira a movilizar cerca de 800.000 viajeros y generar hasta 80 millones de dólares en dinamización, muy por encima de los 50 millones reportados en el feriado del 9 de octubre, marcado por las protestas. Este se presenta con optimismo, va a ser un excelente feriado, la gente va a salir con más tranquilidad y sabiendo que hay una certidumbre que ya no hay problemas. La industria turística espera que este feriado también sirva para levantar a las provincias más afectadas por el paro, como Imbabura, donde los bloqueos dejaron un perjuicio de 2 millones de dólares diarios. Ahí aún se sienten las pérdidas y la recuperación avanza con cautela. Han llamado a preguntar si pueden venir y realmente les hemos cotizado. La verdad, muy pocas reservas. Todavía no se ha notado. En otras épocas ya estaríamos llenos. Por ello se han diseñado estrategias para atraer visitantes. El municipio de Ibarra decidió colocar en puntos estratégicos los carros alegóricos que desfilaron en las fiestas locales, como parte de la ruta instagramiable. Además se organiza el Festival de la Colada Morada. Y vamos a tener ahí otro tipo de alternativas, no exclusivamente la colada morada como tal, sino también helado de colada morada, cerveza de colada morada. Para este feriado también se reducirá el IVA al 8% en actividades turísticas. Asimismo, los hoteles y restaurantes aplican descuentos, promociones y experiencias locales para incentivar el gasto. Desayuno, almuerzo, cena en el de $55, más las instalaciones que tenemos, piscinas, saunas, turcos, hidromasajes. Para este feriado hemos sacado una promoción especial de la segunda noche con el 30% de descuento, para que todos puedan quedarse más de 2 noches y así poder disfrutar de esta hermosa provincia. En destinos como Cuenca, Baños y Santa Elena, las reservas hoteleras ya superan el 70%. Ante el alto interés de viajar, los gremios recomiendan reservar con anticipación. La expectativa es que durante el feriado se llegue al 100%. Esperamos que eso se replique también en Manabí y en Esmeraldas, bastante afluencia de serranos, especialmente quiteños. Para sostener la recuperación, el sector propone al gobierno utilizar los cerca de 40 millones de dólares del Fondo de Promoción Turística desde enero de 2026 para impulsar campañas internacionales y fortalecer la imagen del Ecuador como destino seguro. Sacar un turno en línea en el registro civil puede resultar casi imposible. La página web de la institución presenta errores constantes, demoras de más de 2 horas y una plataforma que muchas veces no permite completar los procesos. Televistazo lo comprobó este miércoles. Intentar agendar un turno en línea en el registro civil es un proceso lento y frustrante para los usuarios que buscan sacar o renovar la cédula. Este miércoles desde las 9 de la mañana, en el intento por obtener una cita, se detectaron los problemas en la plataforma digital del registro civil. Al ingresar al sitio web, la página muestra un mensaje que advierte sobre un alto volumen de tráfico y coloca al usuario en una fila virtual. Aunque el sistema promete 3 minutos de espera, el tiempo aumenta constantemente. Una vez dentro, la página pide registrarse, verificar datos de contacto y correo electrónico, pero el proceso puede tardar una media hora debido a que el portal se congela o queda en blanco varias veces. Incluso al cambiar la contraseña, el sistema muestra mensajes como "por favor espere, se está procesando su solicitud", sin avanzar. Y todo esto para iniciar la sesión. Antes de acceder a los servicios, como pago en línea y agendamiento de turnos, aparece un mensaje institucional que invita a denunciar actos de corrupción. Sin embargo, durante el trámite se presentan errores frecuentes: error en el sistema, error del servidor,
páginas en carga constante o el código error 403. El proceso hasta este punto puede tardar hasta 1 hora y media, pero sin resultados. Cambiar de dispositivo tampoco soluciona los fallos. En celulares, el sistema permite avanzar algunos pasos, pero al llegar al sistema de cobro, se detiene y muestra nuevos errores. Para continuar, el usuario está obligado a hacer varios intentos hasta llegar a la opción en la que se debe seleccionar el trámite de renovación de cédula. Antes de permitir el pago, el sistema del registro civil solicita verificar la disponibilidad de turnos y ahí se corta nuevamente el trámite. Al seleccionar la provincia, en este caso Pichincha, la página se detiene y no despliega las agencias. 2 horas después, el sistema pone a prueba nuevamente la paciencia del usuario, que se ve obligado a reiniciar el proceso esperando suerte en un nuevo intento. Mundo. Residentes de favelas de Río de Janeiro sacan más cuerpos luego de la operación policial contra el narcotráfico y el crimen organizado, que según cifras oficiales dejó 64 muertos, incluidos 4 uniformados. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo asegura que los fallecidos son 132, después de que la incursión se extendiera por más de 12 horas. Hay también más de 80 detenidos y decenas de armas incautadas. La escena muestra decenas de cadáveres en calles de las favelas Peña y Alemão, donde se ejecutó la que hasta ahora ha sido la operación más letal desarrollada por autoridades de Río de Janeiro contra bandas del crimen organizado dedicadas principalmente al narcotráfico. Decenas de personas se reunieron junto a los cuerpos para tratar de identificar a algún pariente. Otros muertos que quedaron en un bosque cercano fueron recuperados por los habitantes en una larga jornada desde la tarde y noche del martes hasta esta mañana. Fue aquí donde 2.500 agentes ejecutaron la operación denominada Contención para evitar la expansión territorial del Comando Vermelho, que tiene unos 50.000 integrantes. El sitio fue una zona de guerra durante más de 12 horas, en las que además fueron incautadas decenas de armas. Estos fusiles fueron presentados en el comando policial. Oficialmente se han contabilizado 64 muertos, incluidos 4 policías. Pero el gobernador de Río de Janeiro dijo que la cifra va a aumentar porque los cuerpos se contabilizan cuando llegan a la morgue, y en una actualización reciente, la Defensoría Pública de Río de Janeiro cifra los muertos en 132. El huracán Melissa tocó tierra en Cuba como tormenta de categoría 3. Los vientos y lluvias de este fenómeno han dejado 10 muertos en Jamaica, Haití y República Dominicana, devastación y cientos de miles de personas evacuadas. El huracán Melissa tocó tierra a las 3:10 de la madrugada de este miércoles, cerca del poblado de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba, con vientos de 195 kilómetros por hora. Las marejadas con olas de entre 4 y 6 metros azotan además la costa sur de las provincias de Granma y Guantánamo y se esperan inundaciones severas por las lluvias. El régimen cubano ordenó la evacuación de unas 900.000 personas en la zona este del país como medida preventiva y habilitaron centros de refugio. Melissa agrava aún más la situación de la isla, que tiene un sistema eléctrico demasiado antiguo y sin mantenimiento adecuado, por lo que los cubanos sufren apagones prolongados, además de escasez de combustible y alimentos. Antes de llegar a Cuba, Melissa dejó al menos 10 muertos en Jamaica, Haití y República Dominicana, debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y estructuras, provocadas por ráfagas de viento de hasta 280 kilómetros por hora. El Parlamento de Venezuela declaró persona no grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago por su acercamiento a Estados Unidos y suspendió un acuerdo energético con ese país. La primera ministra afirmó que el futuro de la isla no depende de Venezuela. Cientos de partidarios de Nicolás Maduro marcharon por las calles de Caracas en rechazo a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, luego de que este país, vecino de Venezuela, recibiera un destructor de la Armada de Estados Unidos para ejercicios militares. Ocurrió horas después de que el Parlamento venezolano la declarara como persona non grata. Eso es una basura de gobierno, el de Trinidad y Tobago.
Maduro señaló que la presencia del buque estadounidense constituye una amenaza directa en su contra, por lo que suspendió un acuerdo energético con la isla para el desarrollo de infraestructuras conjuntas para la explotación de gas en yacimientos compartidos. El acuerdo data de 2015 y se esperaba su renovación automática. Estados Unidos mantiene una operación de combate al narcotráfico, bombardeando lanchas supuestamente cargadas con drogas que salen desde Venezuela y llegan a las costas de Trinidad y Tobago, antes de dirigirse a rutas más lejanas para transferir los cargamentos a barcos más grandes rumbo a Estados Unidos. Maduro dice en cambio que los ataques son parte de una campaña de asedio para derrocarlo. Y esta tarde comenzó en Corea del Sur la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC. Asisten presidentes y delegaciones oficiales de los 21 países miembros, entre ellos de las 3 naciones latinoamericanas que son parte, como son México, Chile y Perú. El encuentro se da en medio de la guerra comercial de Estados Unidos con China, que disputa la oportunidad de aumentar su comercio con los países más castigados por los aranceles de la administración Trump. Uno de los momentos más esperados de esta cumbre será la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, prevista para mañana. Una mujer perdió el control de su auto en el estacionamiento de un centro comercial en Paraguay y se estrelló en el interior del edificio. La conductora de 68 años aceleró en lugar de frenar, rompió los ventanales del ingreso y la puerta de vidrio y terminó incrustada entre las escaleras mecánicas. Ella salió asustada. Su acompañante de 71 años resultó golpeada y sufrió heridas en la frente. Ambas fueron asistidas por empleados de locales cercanos y por un equipo de paramédicos. Consulta Popular 2025. 781 observadores estarán acreditados para el referéndum y consulta popular de noviembre. 41 de ellos son internacionales, una cifra que contrasta con los casi 500 observadores que llegaron al país para las elecciones de abril. Patricio Díaz explica las razones de esta diferencia. El Consejo Nacional Electoral remitió invitaciones desde hace 2 semanas para las organizaciones del país y del exterior que suelen realizar observación electoral. La respuesta llegó y hasta ahora están acreditados 740 observadores nacionales y 41 internacionales. La expectativa es completar al menos 1000 días antes de la consulta y referéndum. En la segunda vuelta electoral de abril de este año hubo casi 500 observadores internacionales. Para el actual proceso esperan llegar a 80. Telmo Cáceres, director de Relaciones Internacionales del CNE, dice que esta reducción ocurre porque los organismos que suelen hacer observación marcan su interés sobre todo en elecciones generales, donde se define presidente y asamblea. En una consulta popular se podría decir que no genera la misma necesidad de observación electoral. Y esto no solo es en el Ecuador, le pasa a todos los órganos electorales del mundo y de la región. Según Cáceres, la invitación no incluye los gastos de viajes y estadía, salvo casos excepcionales. Solo las facilidades logísticas para su trabajo. En el caso de los observadores nacionales, los principales son los consejos de igualdad como el CONADIS, que genera informes sobre las facilidades para personas con discapacidad. Hemos logrado ya con algunas universidades consolidar grupos o misiones de observación electoral que superan a veces los 200 en algunos casos. Los observadores reciben también una capacitación sobre el proceso y sus facultades. Ellos pueden hacer su trabajo en la etapa previa a la elección, el día de la consulta, luego con los resultados y hasta la revisión del financiamiento de las organizaciones que participarán. Se realizó el vuelo inaugural del X-59, un avión supersónico de la NASA que promete transformar el futuro de la aviación. Además, Elon Musk presentó Grokipedia, su propia versión de Wikipedia. Las novedades tecnológicas. El X-59, el avión supersónico silencioso desarrollado por la NASA, completó con éxito su primer vuelo sobre el desierto de California. Este prototipo fue diseñado para romper la barrera del sonido sin producir el estruendo habitual. La intención de la NASA es marcar un nuevo inicio de los vuelos comerciales supersónicos, más rápidos y silenciosos, aptos para operar sobre áreas pobladas. Elon Musk
presentó Grokipedia, su propia versión de Wikipedia. Los artículos están escritos por la inteligencia artificial Grok, desarrollada por Musk. El sitio imita el estilo minimalista, la estructura de página y el formato de referencias de Wikipedia. Sin embargo, Grokipedia es mucho más pequeña. Por ahora cuenta con 800.000 artículos, muy por debajo de los más de 7 millones que ofrece Wikipedia. Se lanzó el robot humanoide Neo, que combina inteligencia artificial para realizar las tareas del hogar como lavar ropa, ordenar objetos o utilizar la aspiradora. Puede ser controlado con órdenes verbales o a través de un teléfono inteligente. En el 2026 estará disponible a $20,000 en Estados Unidos y a partir del 2027 se venderá en otras partes del mundo.